¿Cuántos son ustedes, doctor Luis? Somos 23, toca. Creo que me faltan 3 por ahí. No están completos. Nos vemos, doctora Adriana Manzanos, ¿no? Doctora Adriana, Sí, doctor, aquí estoy presente. doctor Edwin Paul, Aquí estoy presente. doctora Eva Irene, doctora Eva, Sí, doc. ¿Me escucha? ya, doctora Fátima, doctora Fátima, Presente, doctor. doctora Janet, Presente, doctor. doctora Janina, Presente, doctor. Buenas noches. ¿cómo está, doctorita? A ver, doctor Jefferson, Presente, doctor. doctor John Alexis, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, doctor Juan Patricio, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, doctor Kevin Alexander, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, doctor Kevin Steve, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, doctor Leonardo David, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, doctora Lisette Estefanía, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Sí, claro. Doctor Luis Alfonso, Presente, doctor. doctora Melanie Peñafiel, Presente, doctor. doctora Mary Michelle, Presente, doc. Buenas noches. buenas noches, Santiago Manolo, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Estefanía Micaela, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches, doctora Vanessa Rumín, Doctor, presente. buenas noches, doctora Wendy Lisbeth, Buenas noches, doc. Presente. buenas noches, doctor Wilson Molina, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, doctora Josette Liliana, Buenas noches, doctor. Presente. ¿cómo está, doctorita? A ver, aquí dice uno más. ¿Quién falta en el listado? Falta de Columba Samantha, creo que tiene problemas con el internet porque le mandé un mensaje y no me responde, doctor. Están 23 dicen. Ustedes son 23. Estamos 22 con usted ya 23, doctor. Ya. Bueno, que apenas ingrese la doctorita será presente, ¿verdad? Bueno, comencemos. Buenas noches, doctor, compañeros y compañeras. A continuación nos vamos a presentar el siguiente caso clínico. Ya, perfecto. Respecto a la anamnesis que se encuentra en cuanto a este paciente que fue ingresado, pues por una parte tenemos que es un paciente masculino de 87 años,
se encuentra casado en cuanto a su estado civil. Su instrucción fue básica. La ocupación fue militar jubilado actualmente. Nacionalidad ecuatoriana. La residencia actual de este paciente es en Ambato. Su religión que practica pues es católico. Nació en la zona de Patate. La lateralidad es diestro y en cuanto a su grupo sanguíneo es ORH positivo. Ya. En cuanto a los antecedentes patológicos personales, por una parte presenta una gran cantidad de enfermedades o comorbilidades que este paciente ya ha tenido. Por una parte nos manifiesta que ha presentado ALPOC en tratamiento con oxígeno dependiente en la noche, generalmente con estos dos fármacos ayudantes, en este caso el salbutamol y el bromuro de hipratropio, que son dos broncodilatadores. Y se le ha administrado, se le ha indicado 2 veces al día. Por otra parte, también el paciente ha presentado hiperplasia prostática benigna, por sus siglas HPV, y que actualmente igual aún está en tratamiento con el fármaco Tamsulon Duo, cuyo principio activo es la tamsulosina. Este fármaco suele ser un bloqueante alfa que va a permitir que a nivel de la próstata, del músculo liso de la próstata y de la uretra se puedan relajar. Ya. También va dentro de sus antecedentes presentar artritis gotosa atofasia de 15 años de evolución, y para ello igual toma lopurinol, pero ocasionalmente. El lopurinol también recordemos que es un inhibidor de la xantina oxidasa, que esta va a ser una de las enzimas limitantes para la conversión de la hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico, que va a ser el causante de las gotas en estos pacientes. Por otra parte, también dentro de los antecedentes nos menciona que en el hipotiroidismo no se la ha estado tratando. También presenta prediabetes sin tratamiento, pero sin embargo mencionan que en el 2018 se le trató con metformina de 500 miligramos. Ya. También ha presentado isquemia miocárdica, y para ello se le ha aplicado un stent en la arteria descendente anterior que tiene una medida de 3 por 18 milímetros, colocado especialmente en el tercio medio. Además, también se han acompañado de fármacos para controlar dicha manifestación cardíaca, como son el anapril, el bisoprolol y la aspirina, pero fueron suspendidos estos 3 fármacos posteriormente. Ya. Y en cuanto a las alergias, también no ha referido ningún tipo de alergia a este paciente. Y dentro de los antecedentes quirúrgicos que se mencionan, pues tenemos por una parte la hernioplastia inguinal izquierda y el trasplante de córnea. Ya. Y por último también, en cuanto a sus hábitos, pues el paciente no nos menciona que durante su vida haya consumido tabaco, o no lo ha hecho. El alcohol sí, pero lo ha dejado hace 10 años. Y en cuanto a sus hábitos biológicos, pues las deposiciones los hace 1 vez al día. Y dentro de otros antecedentes tenemos que ha recibido la vacunación de la segunda dosis contra el COVID-19 hace 1 mes. Este paciente fue ingresado el 10 de julio, entonces el 10 de junio sería que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. José Kevin. Ya en cuanto al motivo de consulta que refiere el paciente, es dificultad respiratoria.
Y en cuanto a la enfermedad actual, se describe el paciente traído desde Clínica de Ambato, donde estuvo 11 días hospitalizado. Ingresa al Hospital de Especialidades número 1 el 10 de julio del 2021. Es traído por familiares por cuadro de insuficiencia respiratoria. Ingresa a Emergencia 1 COVID, requiriendo inicialmente manejo con ventilación mecánica no invasiva y transferido a Emergencia 2 el 11 del mismo mes, julio, en la noche con resultado de prueba COVID negativa. En cuanto al examen físico, en relación a los signos vitales, tenemos una presión arterial de 123/59 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 52 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno al 93% y una temperatura de 36,9 grados centígrados. En el examen regional tenemos un paciente consciente, despierto, con un Glasgow de 15/15 y orientado en 3 esferas. En cuanto a sus mucosas, se presentan semihúmedas, el corazón presenta ruidos cardíacos rítmicos. En cuanto a los pulmones, presenta un murmullo vesicular disminuido en bases y se ausculta roncus bilaterales basales. En cuanto al abdomen, hay ruidos hidroaéreos presentes, suave, depresible, sin dolor a la palpación. RIC con presencia de sonda vesical. Y en cuanto a las extremidades, en las superiores presenta brazos con edema importante que deja fobia y equimosis en sitios de punción, mientras que en las extremidades inferiores tiene pulsos periféricos presentes y sin déficit sensitivo motor y ni edema. Ya en cuanto... Regrese, por favor. Ya. A la primera. Ya. Eso ahí. Vamos a ver. Doctor Wilson, de la enfermedad actual, ¿qué le saca de positivo en lo que nosotros, en lo que se refiere a nuestra materia, neumología? ¿Qué le saca de positivo desde el motivo de consulta hasta la enfermedad actual? ¿Qué síntomas o qué signos le parecen más primordiales para tener en cuenta para poder llegar a un posible diagnóstico? En cuanto a motivo de consulta, sería la disnea, la dificultad respiratoria que tiene el paciente. De igual manera, en la enfermedad actual menciona que es traído por los familiares por cuadro de insuficiencia respiratoria, sería el motivo de consulta en sí. También que es manejado con ventilación mecánica no invasiva y también que tiene una prueba de resultado COVID negativa. ¿Y en qué le favorece tener un resultado COVID negativo para un problema pulmonar? Porque podría descartarse ya esta enfermedad en el paciente paciente. Claro, le ayudaría a descartar un COVID. Claro. Ahora, con los síntomas que usted tiene aquí, que usted solamente, o lo que nos dice la historia, ¿no es cierto? Y de lo que usted puede rescatar, solamente dice dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Dice que estuvo 11 días hospitalizado en Ambato. Y al ver que no mejora, le traen a Caquito, ¿no es cierto? Por dificultad respiratoria. De ahí, ¿qué más nos dice? ¿Hay algún otro signo o síntoma que nos diga el paciente? No, no hay nada más. No hay nada, ¿no es cierto? Porque después lo que dice es requirió ventilación mecánica no invasiva. Pero eso ya es cuando ya le examinaron y dieron un posible diagnóstico. Usted puede llegar a un posible diagnóstico solamente con lo que dice ahí, dificultad respiratoria. ¿Cuántos diagnósticos podría dar? De acuerdo a dificultad respiratoria, podría ser de origen cardíaco, de origen respiratorio. Y como diagnósticos o patologías en sí serían varias. ¿Cuáles nomás se le ocurren? Como cardíaco, una insuficiencia cardíaca. ¿Derecha o izquierda?
Sería O las dos. las dos. Una insuficiencia cardíaca, lo que se conocía como insuficiencia cardíaca congestiva. Ya, problemas cardíacos. ¿Qué otros problemas podríamos tener o darnos esta sintomatología de dificultad respiratoria, doctora Josep Lilian? Otra patología cardíaca, Aparte de la patología cardíaca. las pulmonares, que ahí tenemos neumonías, bronquitis, ¿Ya? enfisema. Neumonías, bronquitis, enfisemas, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa se le ocurre, doctora Estefanía Micaela? Podría ser, doctor, por edematización de la vía aérea o tal vez por ahorcamiento, o sea que no, algo que esté obstruyendo vía aérea. Bueno, ¿no? Se atragantó con Sí, puede ser. con un alimento, ¿no es cierto?, que no pasó bien, puede ser. ¿Sí? Pero ya ha permanecido ahí, dice, 11 días hospitalizado en Ambato, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado descartaríamos un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Porque ha estado 11 días hospitalizado y al ver que no mejora, le traen a Caquito. Bueno, pero está bien, doctora, está muy bien. Doctor Santiago, ¿se le ocurre algo más? O sea, lo mismo, problemas pulmonares, una EPOC, tal vez asma crónico. Asma, puede ser. Muy bien. ¿Se le ocurre algo más, doctor Juan Patricio? ¿Algún trauma en la caja torácica o algún problema en la mecánica respiratoria como un derrame pleural, una telectasia? Muy bien. Muy bien. O sea, con ese solo síntoma que viene el paciente de dificultad respiratoria que nos mencionan en la enfermedad actual, podemos dar una gran cantidad de posibles diagnósticos, ¿no es cierto? Ninguno podemos descartar hasta el momento. ¿Estará bien esa, esa nota de ingreso, esa historia clínica realizada por los médicos residentes? ¿Qué dice el doctor Leonardo? Tal vez le falta. No sé, Tranquilo. Lo que quiero que se den cuenta, doctores, es que esta es la enfermedad actual de una historia clínica que hacen nuestros médicos residentes. ¿Estará completa? ¿Faltará algo? Y es el error nuestro también de tratantes de no revisar esas historias clínicas, ¿no? Entonces, sí da mucho que desear, ¿no es cierto? En la enfermedad actual solamente ponen dificultad respiratoria y pare de contar, no sabemos nada más. Nos hace falta saber desde cuándo comenzó esa dificultad respiratoria. Si había tos o no había tos. ¿Hizo fiebre? No hizo fiebre. ¿No es cierto? Porque si estamos hablando de dificultad respiratoria, tenemos que enfocarnos a un posible cuadro pulmonar infeccioso, ¿no es cierto? De uno. Entonces, eso es lo primero que debemos descartar. Entonces, nos hace falta un montón de datos que podemos poner ahí, por ejemplo. Viene por insuficiencia respiratoria o por dificultad respiratoria. Entonces, debemos especificar desde hace 15 días que se encontraba en casa, comenzó con fiebre, no comenzó con fiebre, estaba con tos,
productiva, no productiva, ¿no es cierto? ¿Le dieron medicación, no le dieron medicación antes de ingresar al hospital de Ambato? ¿No es cierto? Entonces, nos falta una gran cantidad de diagnóstico, perdón, de datos para llegar a un posible diagnóstico. O sea, ¿qué es eso? Dice, viene por dificultad respiratoria y... O sea, esta cuestión es horroroso ver que un médico haga una historia clínica así. Es horroroso. Y a médico, ¿no es cierto? Estas observaciones deben verlas bien, doctores, ustedes. Algún rato les va a tocar estar de internos rotativos. Y los internos rotativos son los que hacen las historias clínicas. Por favor, no harán esas tonteras de historias clínicas, no harán esas tonteras de enfermedades actuales. No sirve para nada. ¿Qué diagnóstico llevo con eso? ¿No es cierto? Y apoyémonos en el examen físico. Vamos a otra diapositiva, doctor. Eso, bien. Doctora Wendy, ¿qué datos ahí nos apoyan para corroborar un problema respiratorio? Corroborar o descartar. Los roncos bilaterales basales. ¿Dónde está eso? En los pulmones, en el examen regional. En el examen regional. Ya, ahí dice pulmones, murmullo vesicular disminuido en bases. Dice ausculta roncus bilaterales basales. ¿Eso dice usted? Sí. Ya, al escuchar usted ese murmullo vesicular disminuido, ¿qué le hace pensar? Usted todavía no va al hospital. Doctora Wendy. Puede ser Mandedo. Usted todavía no se va al hospital. O ya se fue. Sí, sí, ya fui. Como no prende la cámara, no sé quién es usted. Ya, usted escuchó un pulmón normal, no me acuerdo si usted dice escuchar un pulmón normal en el hospital o no. Sí, sí escuchamos, doctor. Perfecto. Y si dice ahí murmullo vesicular disminuido, ¿usted se acuerda cuando escuchó un pulmón normal? Usted escuchaba el murmullo vesicular en todos los dos pulmones. Pero si aquí me dice murmullo vesicular disminuido, ¿qué estará pasando? Que no hay intercambio. ¿No es eso? No hay intercambio de... Que puede haber aire o líquido en los pulmones. Están obstruidos los bronquios. Están obstruidos los bronquios. ¿Por qué están obstruidos? ¿Con qué? Puede ser con algún líquido. Líquido. Oh. Aire o líquido podría ser. Aire siempre hay. ¿No? Que es pulmón, siempre va a llegar aire. El aire jamás va a provocar obstrucción de la vía aérea. ¿Se acuerda que usted escuchaba el pulmón normal cuando le decía respire? Y usted con el endoscopio escuchaba clarito como un vientecito, ¿no es cierto? Es murmullo vesicular en todo el campo pulmonar. Secreciones también, Secreciones, ¿no? Consolidaciones, ¿no es cierto? O la presencia de un derrame pleural. Cuando hay agua en el espacio pleural,
eso es un obstáculo para escuchar el murmullo vesicular. ¿No es cierto? Entonces, al escuchar usted aquí, pulmones, murmullo vesicular disminuido en bases, usted supone un montón de cosas. Puede que las vías respiratorias en las partes más bajas, en los bronquiolos respiratorios, en los racimos alveolares, ya se encuentra acumulado, puede ser de una gran cantidad de secreción, ¿sí? Gran cantidad de secreción que se apelotonó ahí y formaron una masa. Y en la radiografía esa masa se ve como una imagen radio opaca, o sea, blanca. ¿No es cierto? Entonces, si se ve esa imagen blanca, quiere decir consolidación. Y si es consolidación, estamos frente a una neumonía. ¿No es cierto? Entonces, eso podemos suponer cuando dice murmullo vesicular disminuido en bases. O puede también ser, como dije, la presencia de agua o un derrame pleural. Y dice, se ausculta roncus bilaterales basales. Roncus bilaterales basales. Los roncus, ¿dónde dijimos que se escuchan? Doctora Vanessa. Doctora Vanessa. Se escuchan en los bronquios. ¿En los bronquios? ¿En cuáles? ¿En los de pequeño calibre o en los de mayor calibre? En los de mayor calibre. En los de mayor calibre. Ahí se escuchan los roncos. ¿Y las sibilancias? Las sibilancias. No estoy segurado. ¿En los de menor calibre? Por supuesto, en los de menor calibre. Ustedes han cogido, si tuvieron infancia y jugaban con cosas, ¿ustedes han cogido alguna vez un tubo y han soplado? ¿Se ha jugado así, doctor Santiago? Ah, sí, sí, doctor. Ya. Emite un sonido sonoro, ¿no es cierto? Cuando le pone agua y sopla un tubo, burbujea. O cuando está sin agua, ¿no es cierto? Los bronquios se asemejan a tubos gruesos. Y por esa situación se suele escuchar como roncus, grueso, como ronquidos. Cuando el paciente inspira. ¿Sí? Cuando el paciente inspira, se escuchan roncus en los bronquios de grueso calibre. Pero cuando se escuchan las sibilancias en los bronquios de menor calibre, en los pequeños. Si ustedes han cogido pitos, un pito mientras más grande es mucho más sonoro. Mientras más pequeño, el sonido es mucho más agudo. A eso se asemeja los bronquios gruesos y los bronquios más pequeños para emitir los sonidos más sonoros y los sonidos agudos, dependiendo de dónde se produzca. Entonces, los pulmones dicen murmullo vesicular disminuido en bases. Entonces suponemos que posiblemente puede tratarse de agua o puede tratarse de consolidaciones. Se ausculta roncus, dice, bilaterales basales. O sea, en las mismas bases donde escucha disminuido el murmullo vesicular, dice que escucha roncus. Entonces, ¿podrá ser agua o más seguro que es consolidación? Doctora Samantha. Disculpe, ¿me puede repetir? Es que estoy con problemas de conexión. ¿Qué será? ¿Será agua o será consolidación?
cuando usted escucha roncus en las mismas bases que escuchó el murmullo vesicular disminuido? Tiene que ser una tiene que ser una agua. O sea, eso quiere decir que si tiene agua en la base del pulmón, también escucha roncus. ¿Podrá darse una combinación de agua con roncus? ¿O no se puede dar? ¿O solo se dará consolidación con roncus? ¿O tampoco eso se puede dar? Porque ahí lo que dice murmullo vesicular disminuido en bases. Si al analizar eso decimos puede existir agua o puede existir consolidación de una neumonía, y después nos dice se ausculta roncus bilaterales basales. Entonces esos roncus a mí me da a entender que se encuentran en las mismas bases donde yo encuentro el murmullo vesicular disminuido. Entonces la pregunta es, si los roncus le acompañarán si existe agua, o los roncus acompañarán si es que existe una consolidación o neumonía. O no acompaña ninguno de los dos. Acompañan, no estoy segura, pero acompañan con una consolidación, porque si es sólida se transmite mejor el sonido. Bueno, y si es agua, no transmites un buen sonido. Menos. Está bien, doctor. Doc, podría ser consolidaciones, porque si hubiese agua se escuchase crepitantes, así como burbujeos a nivel de los alveolos. Parecería razonable, doctor, pero no. Doctor, cuando hay agua en las bases pulmonares, usted no escucha nada de murmullo vesicular. Por lo tanto, si no hay murmullo vesicular, tampoco va a haber roncus, ni sibilancias, ni estertores, ni nada, porque está bloqueado con agua. Pero cuando se trata de una masa consolidada, o sea, secreción en todos los racimos, en un grupo de racimos, una gran cantidad de secreción que se endureció y dificulta el paso del aire desde los bronquiolos hasta la membrana respiratoria. Entonces, sí existe dificultad, pero se va a escuchar roncus o sibilancias, e incluso algunos autores mencionan que en una masa consolidada se puede auscultar soplos tubáricos en ciertas neumonías. Entonces, cuando usted ausculte una masa, o usted ausculte, mejor dicho, un pulmón, donde el murmullo vesicular está disminuido, donde existen roncus o sibilancias, es lo más probable que se trate de una neumonía, una consolidación. ¿Sí? Pero no hay que descartar también que ciertas neumonías suelen provocar también derrames pleurales o derrames paraneumónicos. ¿Me hice entender, doctora Mary? Sí, doctor. Segura, sí me entendió. Entonces le puedo preguntar cualquier cosa. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, después le pregunto. ¿Ustedes ven la frecuencia respiratoria que tiene este paciente? Tiene 20 latidos por minuto, 20 respiraciones por minuto. ¿Está normal o está aumentado, doctora Melanie?
Está normal, doc. Está normal, ¿no es cierto? Estas respiraciones sí me hacen dudar. Si viene con dificultad respiratoria, ¿cómo debería estar, doctora Mary? Doctora Melanie. Deberían estar disminuidas. ¿Segura? ¿Por qué va a estar disminuido? Estamos hablando de la frecuencia respiratoria. Entonces, o sea, la frecuencia respiratoria debía estar aumentada. ¿Por qué? ¿Qué me dijo, doc? No le escuché. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar aumentado? Porque no, o sea, el paciente tenía, no, o sea, no podía respirar, entonces como que iba a respirar, o sea, más rápido, entonces aumenta la frecuencia. Usted misma se da la cachetada, ¿no es cierto? Si no puede respirar, ¿qué tiene que hacer? Respirar más rápido. No va a decir, a ver, no me está entrando aire, dejo de respirar. No va a decir eso, ¿no es cierto? Sino que se apura respirando más rápido para meter más oxígeno. Pero está normal la frecuencia respiratoria, pero dice que entra con dificultad respiratoria. A menos que le hayan puesto ya oxígeno y le estén valorando ya después de compensar. Es lo más probable. ¿No es cierto? Entonces, ¿hay algo más que nos pueda aportar para un posible diagnóstico pulmonar o un posible diagnóstico cardíaco? Sí. Que en las neumonías hablábamos de que la frecuencia cardíaca se encontraba en una taquicardia. Entonces eso no lo entiendo porque aquí estaría en una bradicardia. Ajá. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Si es que un paciente, nosotros encontramos un paciente taquipneico, es decir, la frecuencia respiratoria mayor, está jadeando, aumentada la frecuencia respiratoria. De hecho, la frecuencia cardíaca debe también subir. Eso va a la par. La disnea, la dificultad para respirar aumenta la respiración y aumenta la frecuencia cardíaca para mandar más sangre a los pulmones para que oxigene y compensar. Pero la pregunta del doctor es, ¿por qué está 52 latidos por minuto? Entonces, si está con dificultad para respirar. Puede ser dos cosas. Uno, que le tomaron los signos vitales cuando ya estuvo compensado, que puede ser una posibilidad. O segundo, que este señor puede tener un bloqueo auriculoventricular, un bloqueo a nivel del nódulo sinusal, donde no están emitiéndose la suficiente cantidad de estimulaciones para despolarizar las aurículas. Entonces hay esas dos posibilidades. La una que esa frecuencia cardíaca y esa respiración le tomaron ya con oxígeno y cuando el paciente estaba tranquilo, o existe algún bloqueo a nivel del nódulo sinusal y no está pasando la corriente eléctrica para despolarizar los ventrículos. Entonces existen esas dos posibilidades, doctor. O a veces en los cuadros sépticos también puede bajar la frecuencia respiratoria y cardíaca en los cuadros sépticos. Bueno, hasta aquí, doctora Mary, ¿puede llegar a algún diagnóstico? Todavía no. Todavía no. O sea, hasta ahorita podríamos decir que como que tiene neumonía, por lo que tiene eso de los murmullos vesiculares disminuidos y el roncos. Ajá. Una posible neumonía, porque hay murmullo vesicular disminuido, porque hay roncus, porque
la frecuencia, bueno, debe estar compensado porque ya la saturación, si ven ahí, ¿cuánto está la saturación, doctora Meli? 93, doctor. 93. ¿Eso es normal o está bajo? Normal. Normal, ¿no es cierto? Entonces, esos signos vitales, muy probable que ya estaba con oxígeno, estaba tranquilo, ahí deben haberlo tomado. O sea, no son datos fidedignos que nos ayuden a comprobar un posible diagnóstico. Porque si vino con dificultad respiratoria, debería estar taquipneico y taquicárdico. ¿Sí? Siga, doctor. Siga con la historia clínica. Bueno, en el caso nos presentaban que se le realizó al paciente 3 exámenes de laboratorio, sin embargo en diferentes fechas. En primer lugar se le realizó un examen el 10 de julio del 2021 en el que se realizó un PCT con rango de un valor de 0.40 y un PCR de 16. ¿Qué están Eh, esos as- valores? Perdón, doc. ¿Están normales o anormales? Ah, ¿esos valores están normales o anormales? Los valores normales de la PCT son menores a 0.5 nanogramos por miligramo. Perfecto, muy bien. Entonces está normal. ¿Y la PCR? O sea, puede ir normal hasta de 0 hasta 5 miligramos por decilitro, nos menciona, pero en este caso se encuentra elevada, Muy el bien. triple más o menos. Perfecto, doctor Jefferson. Muy bien. Entonces, ¿y la PCR qué nos indica? La PCR que quiere decir proteína C reactiva, ¿no es cierto? ¿Y qué nos indica esto? Son proteínas de fase aguda, Muy bien. inflamación, Bien, nos podría proceso. sugerir Muy bien. inflamatorio. Ya. Inflamatorio o infeccioso. Sí, Entonces, lo más probable, posiblemente por ahí tengamos un problema inflamatorio o infeccioso de tipo bacteriano. Correcto. Siga con los datos, doctor. Dado que en el hemo se encontraban proteínas de una cruz, sangre de 3, hematíes de 15 a 25 por campo y en bacterias negativo. Es en Ya. cuanto al examen del 10 de julio. El 12 de julio, en cuanto a la biometría hemática, presentaba leucocitos de 14.220 por microlitro, neutrófilos de 94, linfocitos de 3%, hemoglobina de 15 gramos por decilitro, hematocrito de 45% y plaquetas de 67.000. En cuanto a la bioquímica sanguínea, urea de 77, creatinina de 1,37, sodio de 147, potasio 3,20 y cloro de 110. Ya. Y, ¿Qué dicen y el respecto a estos exámenes? ¿Están bien? No, ¿Están doctor, indicados? los ¿Perdón? neutróficos están, nos dijo la otra vez que era de 70 creo para arriba, que deberíamos de tomar. Pensar en un sí, proceso, Bacteriano, doctor. un proceso bacteriano, ¿no es cierto? Porque están aumentados los neutrófilos. Y los leucocitos también están arriba, 14.000, ¿no es cierto? Los linfocitos están por los suelos. Hemoglobina hematocrito está normal. la hemoglobina, en este caso para hombres, era de 13.5 a 17. Ya, Entonces se encuentra dentro de los parámetros, se podría decir. perfecto. Entonces, si la hemoglobina está normal, de hecho el hematocrito también está normal. ¿Las plaquetas están normales o no? Eh, no me acuerdo si iba el rango de 150.000 a 400.000, pero 300. a 300.000.
Entonces, Pero si está trombocito, tiene una trombocitopenia. Ajá. Existe una trombocitopenia. Sí. Pero, o sea, es viable con la vida tener igual este número de plaquetas, pero sí está con trombocitopenia. perfecto. Vamos con la bioquímica. La bioquímica, aquí uno le pregunta. Doctor John Alexis. La bioquímica, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? Doc, ¿me podría repetir, por favor? La bioquímica. A ver. Es que la verdad no. ¿La urea hasta cuánto va? La urea va hasta 50. La creatinina, ¿cuál es el valor normal? Hasta 1.3 Desde gramos por decilitro. Desde Desde 0.5 en hombres, de creo. 0.6 a 1.3 va lo normal. Esto está comenzando a subir. El sodio va de 135 a 145. Está un poco alto. El potasio está en 3.2. Lo normal es 3.5 a 3.5 a 5. Entonces hay una hipocalemia. El cloro va de 105 a 115. Entonces está normal. Eso el 2. Entonces, ¿qué datos nos orientan a un proceso infeccioso? ¿Qué datos del 10 y qué datos del 12 nos orientan a un proceso infeccioso? Del 10 y del 12. Sí. A ver, el primero, el PCR, que estaba Ah, elevado muy bien. en el 10. Y eso se correlaciona con el aumento también de los leucocitos, que está también superado. Y eso, bueno, en primera instancia me ayudaría a definir que algo está pasando y que posiblemente sea de origen infeccioso. Esos dos, principalmente. Ah, Em, mm, pero de ahí lo que me preocupa es que también en la hemo sale bacterias negativas, entonces, bueno. ajá. Pero recuerde que en el informe en el informe, estoy equivocado. Vamos a ver el informe. Recuerde que en el examen físico decían que existe murmullo vesicular disminuido en bases y había roncus no solamente roncus en las mismas bases. ¿Le ayudará estos datos de laboratorio para corroborar su posible diagnóstico? A ver, sí, o sea, ya orientado a una consolidación más que todo. Y descartar, digamos, lo que habíamos puesto en un principio, esos murmullos disminuidos por un derrame, bueno, pero, o sea, esos roncus basales más el murmullo vesicular disminuido y no hay presencia tampoco de los estertores en este caso, pues podría ya irme dirigiendo hacia una neumonía como tal, entonces, Perfecto. y más que todo con el PCR y los leucocitos también. Entonces, Perfecto. eso me ayudaría a corroborar la sospecha diagnóstica de una neumonía, digamos. Perfecto, doctor. Muy bien. Muy bien, doctor. Así tienen que ir desarrollando ustedes poquito a poquito a razonar lo que es la clínica con lo que coincide con laboratorio. Así tienen que aprender a razonar poco a poco, doctores. Muy bien. En el 13 ustedes ya ven que los leucocitos
en relación a las del 12 que estaba en 14.000, ahora está en 8.000. Se ha bajado. ¿No es cierto? Los neutrófilos han bajado también 2 puntos. ¿Sí? Eso quiere decir que el día 12 ya le trataron con antibióticos y el 13 estaba mejor este paciente. Eso me da a entender. Pero la urea sigue aumentando a 90. La creatinina ha bajado un punto, 2 puntos, un punto. La albúmina, lo normal va de 3,5 a 5, lo normal, la albúmina, de 3,5 a 5. Entonces tenemos hipoalbuminemia. O sea, la albúmina está bajísima y es la que da la presión oncótica. La glucosa está en 157. ¿Si era diabético él o no? Antecedentes de prediabetes tenía. Prediabetes. Si es que esta glucosa está hecho en ayunas, este valor de glucosa de 157 es para confirmar que es diabético. Porque jamás en una prediabetes sube más de 126. Nunca. De 100 a 126 es prediabetes. Si en ayunas va más de 126, eso indica netamente diabetes. ¿De acuerdo? Y así va, doctor. Le continúo la diapositiva o le explico lo de la 13, era el día 13. Ya les expliqué eso. Ya. ¿Qué ven ahí? Explique, doctor. Y listo, en las imágenes como podemos observar, básicamente en la radiografía no podemos observar cómo la parte inferior está totalmente radiolúcida. O sea, Está negro. como, perdón, se me fue el término, Radio FM. no se me fue el término, es radio opaco, pero gracias. Se me fue el término. En la radiografía podemos ver la parte inferior totalmente radio opaco. Como nos explicaba el doctor, no podemos ver el ángulo costofrénico. Entonces, el calcio diafragmático, perdón. No podemos ver los ángulos costodiafragmáticos y igualmente la silueta cardíaca no se la distingue totalmente. Podemos ver toda esa parte de color blanquecino, radiopaco, lo que nos podría conducir a, como nos explicaba por la clínica, sobre todo que puede ser una consolidación. Bueno. Igualmente, creo que hay otra imagen donde podemos ver de igual manera como los campos pulmonares en su porción basal están totalmente radiopacos, no se distinguen los ángulos costodiafragmáticos. La silueta cardíaca igualmente no se distingue de buena forma, entonces igualmente por los exámenes, podemos considerar que puede ser una consolidación secundaria a una neumonía. Muy bien, doctor, muy bien. Muy bien, doctor. Ustedes, deme el mando del control, doctor. Antes, ya creo que mismo tienen clase, ustedes no. Sí, doc. Ya, solamente les explico esto rapidito para que se vayan a clases. A ver, denme el mando del control para señalar. Ya, perfecto. Ustedes observan aquí, doctores, esta parte, todo esto es una consolidación. Acá, esta parte, como el doctor dice, no se ve el ángulo costodiafragmático. Es muy probable que todo esto sea agua. Pero esto de aquí es una consolidación, ¿sí?, que está en el óvulo superior.
Lo de acá, aquí también se observa abordamiento del ángulo costofrénico izquierdo. Es muy probable que aquí también haya agua, como esta imagen de acá del lado derecho. Entonces, muy probable que encontremos en la tomografía un derrame pleural bilateral, probablemente. Pero esto de aquí, esto sí es una clara consolidación, una neumonía, todo esto. ¿Sí? Pásenos el gráfico de la diapositiva, de la tomografía, mira acá. Eso, ahí antes de que le corra. Bueno, ya le corrió. Déjele nomás. Córrale nomás, doctor. Cuando yo le diga deténgale, le detiene. Ahí deténgale, doctores. Normalmente yo decía que esta parte de aquí, estas son las costillas, lo blanco, esto es hiperdensa, sinapsis hiperdensa son las costillas. Estas son las vértebras, costilla, costilla, costilla. El parénquima pulmonar, es decir, lo negro, debe estar pegado a las costillas. Pero ustedes ven aquí esta imagen hiperdensa, blanquecina, que aparece entre el pulmón y las costillas. No así como acá, ¿verdad? Acá está pegadito. Pero aquí existe esta imagen hiperdensa que separa la costilla del pulmón. Esto, probablemente hay fibrosis o puede ser agua. Pero vean acá en el lado izquierdo, todo esto, esto sí tiene imagen de agua. Cuando ustedes vean un borde cóncavo hacia arriba, regular, esto significa derrame pleural. Agua en el pulmón izquierdo. Dele clic. Párale ahí. No, en la última parte. Otra imagen creo que tenemos de... Pásele esta. Pásele. ¿Dónde está la torada? Bueno, ya nos pasamos. No le mandaron ninguna grabada en el pulmón. Párele ahí. Ya. Vean, doctores, aquí todo esto es un derrame pleural. Esto está en el pulmón izquierdo. Todo esto es agua. Y esto de aquí, todo esto es una consolidación. Ustedes ven la diferencia de densidad aquí y acá. Esto un poco más oscuro es agua y esto más claro, irregular con sus bordes, esto es una masa. Esto es neumonía, consolidación. Acá al otro lado ustedes vean, separado el parénquima pulmonar de las costillas, está esta imagen con bordes regulares, esto es un derrame pleural. Derrame pleural, aquí derrame pleural, y esto es una consolidación. Todo esto es consolidación, es una neumonía. Sígale corriendo, ya para que se vayan acá, se están retrasados. Ya, todo esto es agua, esto es consolidación. Aquí entramos al abdomen. Todo lo de acá es agua, esto es agua. Aquí también hay un poco de consolidación. Ya estamos en abdomen, esto es del hígado. Perdón, esto de acá es del hígado. Bueno, doctores, lo importante, lo que me interesa es que ustedes aprendan a reconocer lo que está aquí. Esto es derrame pleural con bordes regulares. Aquí ustedes ven estas dos densidades, aquí un poco más oscuro, esto es agua, y todo lo más blanco, irregular con sus bordes, esto es masa, es una consolidación. Pues este paciente sí tuvo una neumonía y también derrame pleural bilateral. Entonces este
Está el tratamiento todavía antibiótico y vamos a ver cómo nos va con el nuevo antibiótico que se inició. Bueno, doctores, tienen que entrar a clases. ¿Alguna pregunta, doctores? Ninguna. Listo. Entonces, nos vemos mañana con los que se van y nos vemos el día lunes, el martes en el examen. Doc, disculpe, ¿a qué hora nos va a hacer el examen el día martes? A las 4 les voy a poner, de pronto yo llego un poquito atrasado, 4:15 les voy a poner el examen. 4:15 les voy a poner hasta 20 minutos del examen. Unas 15 preguntas voy a hacerles. Ya, Sí. Doc, y por si acaso ya le mandé las diapositivas a usted. Perfecto. Perfecto, doctor. Doc, Muchas gracias. el aula virtual no sé por dónde nos va. No me respondió la ingeniera. Dios mío. Hágame un favor, doctor. Si puede usted